Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová mira, Satanás, aquí vengo yo con un Cristo vivo que resucitó. Mira, Satanás, aquí vengo yo con un Cristo vivo que resucitó. Estuvo con Moisés allá en el Sinaí, estuvo con Josué allá en Jericó. Estuvo con Elías, el profeta de esta edad, y ahora está conmigo y te vengo a derrotar. Con un Cristo vivo, con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo, con un Cristo vivo. Mira, Satanás, aquí vengo yo con un Cristo vivo que resucitó. Mira, Satanás, aquí vengo yo. Estuvo con Moisés allá en el Sinaí, estuvo con José, estuvo con David cuando mató a Goliat, estuvo con Elías, el profeta de esta edad, y ahora está conmigo y te vengo a derrotar. Con un Cristo vivo, con un Cristo vivo.
con un Cristo vivo, con un Cristo vivo, con un Cristo vivo, yo te vengo a derrotar. Mira, Satanás, aquí vengo yo. Mira, Satanás, aquí vengo yo, con un Cristo vivo que resucitó. Estuvo con Moisés, estuvo con David cuando mató a Goliat, y ahora está conmigo y te vengo a derrotar. Yo te vengo a derrotar con un Cristo vivo, con un Cristo vivo. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, ¿quién de pie podrá permanecer? Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Y en el nombre de Jesucristo, ¿quién de pie podrá permanecer? Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Y en el nombre de Jesucristo, ¿quién de pie podrá permanecer? Soy más que vencedor, la palabra bendita del Señor vencerá, vencerá, la palabra bendita del Señor. Y la novia toda con valor y con poder y con ánimo, ya Satanás derrotará. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. La palabra bendita del Señor vencerá. La palabra bendita del Señor. Y la novia toda con valor y con poder y con ánimo, pueblo de Dios, alabemos al Señor. Alabemos al Señor, la palabra bendita del Señor. La palabra bendita del Señor. ¡Pueblo de Dios! Pueblo de Dios, pueblo de Dios. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús,
Él te perdonará, porque una mirada de fe. Si tú vienes a Cristo Jesús, porque una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Es la que te puede salvar. Él te perdonará, porque una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, porque una mirada de fe. Si tú vienes, victoria y en Cristo, victoria y en Cristo, mi Salvador por siempre. Búscame y cómprame con sangre, carne, sí, aleluya, le conocí, le amé. Me dio la victoria, victoria, victoria y en Cristo, mi Salvador por siempre. Con sangre, carne, sí, aleluya, le conocí y le amé y le pertenezco. Una vez más, victoria, victoria y en Cristo, mi Salvador por siempre. Aleluya, le conocí, le amé. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, domina el viento y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de alabar. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó.
Jacob luchó con el ángel. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Yo la vine a buscar. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Yo la vine a buscar. Yo la vine a buscar. Dámela, Señor. Aleluya. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Dámela. Dámela, Señor. Dámela, Señor. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Por una bendición. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo. Dámela, Señor. Yo la vine a buscar. Yo la vine a buscar. Dámela, Señor. Dámela, Señor. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Sigue siendo Él su escudo? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá, y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo
y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor, en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice: hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia, siendo ya cristianos, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovare, en el tabernáculo Ebenezer de Bovare. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva. Entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno especialista, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos. Hicieron estudios por todos lados y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo: yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación. Entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice: tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran. Pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años,
El que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de manteniendo la paz y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale, están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista, y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano, y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto, ¿no? Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mis sandalitas sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural. Solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla. La coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando. Pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como Él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde
algún día Dios, yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó. La colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano. Allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba. Pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios. Y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y estos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madrilense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar. Todo se había agotado los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso mira y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta.
que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido. Y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó a deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una esposa, de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano, eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba,
decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo, Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar, ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias, y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen. Los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice, pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Abraham está hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento, tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice, pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo, ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo, bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron en una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo, que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra, bueno, que venga un gato y que se coma un ratón, y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso, y me acuesto en la cama, y me quedo como dormido en la cama, y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama, y me despertó, y miré y estaba el folleto, y me quedo así, y de repente estoy mirando así, y ¡pum!, le vuelven a otro golpe, y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice, ¿qué más quiere? Yo le digo, quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió, ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones, porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, el Dios de los milagros. Traigo a mi esposa y bueno, pasaron un tiempo y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré y cuando yo entro lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma, y ahí estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven. Y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos
Yo nunca conviví con mi padre, yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Y eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él. Y cuando yo estoy parado, o sea, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, pero ¿quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenía los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asiente y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa, está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita. Estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes. En un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado. Yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto. Y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Hace notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje El Camino a la Perfección. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer realmente. Y bueno, en esta oportunidad que Dios nos da, quisiéramos hablar de un tema muy importante y que nos sacó un poquito los cimientos como para hacernos más conscientes de ciertas verdades que Dios ya las ha dicho, pero son cosas que a veces no se saben o se olvidan y ya no se tienen en cuenta, y tiene que ver con perfección. Quisiera en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, hablar sobre el camino de la perfección. Y es todo lo relacionado a perfección y cómo llegamos a esa perfección. Porque recuerde que Dios no nos llamó solamente para salvarnos, para darnos de su Espíritu Santo,
darnos vida eterna. Y que esperáramos un tiempo aquí y luego Él llevarnos para el hogar celestial. Realmente no es solamente por eso, sino que hay algo que a veces no se tiene en cuenta, y es el tiempo que hemos de estar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, el Señor mismo dijo en Mateo 5:48, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es un llamado a la perfección. Nosotros como hijos de Dios, Dios es perfecto. Estamos llamados a ser perfectos también como nuestro Dios. Y para que esa perfección no es una perfección interna solamente, sino que es una perfección que debe ser reflejada en obras perfectas. Y para eso tenemos que hacer obras perfectas, tenemos que hacer algo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, ese es el llamado de atención principalmente. Hay algo que tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer de cualquier manera, tenemos que hacerlo perfecto. Como hijos de Dios, estamos llamados, o hemos sido llamados por Dios, no solamente para salvación, para recibir el Espíritu Santo, sino para llevar a cabo una obra perfecta aquí en la tierra. Y eso es lo que va a demostrar que somos hijos de Dios, por la obra perfecta. No porque nosotros vamos a hacer la obra perfecta, sino que el Dios perfecto que quiere obrar, quiere hacer a través de nosotros muchas cosas, necesita disposición de nuestra parte, necesita obediencia de nuestra parte para que nosotros demostremos eso, que somos hijos de Dios. Porque digamos que más que demostrarlo, eso es algo que tiene que suceder. Eso es algo, digamos, que tiene que pasar porque, por ejemplo, un hijo tiene que parecerse a su padre. Eso es algo no que él fabrica ni que se esfuerza por ser como su padre, no. Físicamente, eso es una ley que está en los genes, ser como nuestros padres, actuar como ellos y vivir como ellos viven. Eso es algo que no se esfuerza, eso es algo que es naturaleza. Al ser hijos de Dios, por naturaleza, tenemos que dar a conocer a Dios. Y para dar a conocer a Dios es a través de la perfección. Ese es Dios, así es Dios. Dios es perfecto. Dios nunca falla. Dios, lo que Él dice, Él lo hace y lo hace perfecto. No hay manera de que Dios falle. Por eso, si hay algo que yo llegue a decir, algo futuro que no ha acontecido, si yo llegara a decir algo futuro que no ha acontecido, y eso acontece, eso quiere decir que Dios usó mis labios para hablar sobre ese futuro. Solo Dios conoce el futuro. No hay nadie, no existe nadie. El enemigo, el diablo y el Señor lo reprenda, Él no conoce el futuro. Él puede, digamos, conjeturar y suponer, pero realmente no es lo mismo que conocer, ver el futuro. Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, si hay alguien, como dice la Escritura, habla algo y eso que dice se cumple, entonces Dios habló por él. De lo contrario, Dios no habló por él. Dios es asociado con lo perfecto, con lo verdadero. Cuando Dios sana, Él lo hace de una manera que, digamos, nos deja maravillados porque no sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo. Dios es perfecto. Dios cumple con lo que Él dice
Él cumple con las expectativas nuestras. Él es Dios, omnisciente, todopoderoso. Y todo lo que verdaderamente tiene que ver con sus características únicas. Él es Dios. Así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque verdaderamente tú estás allí siempre, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, dispuestos, Señor, a traer el bien, la bienaventuranza a nuestras vidas, Señor, porque tú verdaderamente nos amas, Señor, porque tú, Señor, antes de cualquier cosa ya habías diseñado ese plan de salvación, Señor, ese plan de rescate, lo cual llevaste a cabo, Señor, bajando tú mismo y tomando forma como de hombre o de hombre para morir, para sangrar por nosotros y pagar la deuda de nuestra maldad, Señor. Nadie te pidió que hicieras eso. Tú mismo por tu amor lo hiciste, Señor. Viendo de antemano, viendo las cosas anticipadamente, Señor, tú decidiste, Señor, entregar tu vida por nosotros, Señor. Ese es tu amor, Señor. Por eso tú estás allí, Señor, insistentemente, Señor, para que todo aquel aproveche esa oportunidad que tú has dado a la humanidad, Señor, el rescate, la salvación, la vida eterna, tu Espíritu Santo, Señor, que tú has dado, Señor, para, Padre Celestial, perfeccionar tu obra en nosotros, Señor. Porque tú verdaderamente quieres lo mejor para todos, Señor. Pero solo unos pocos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, han alcanzado tu gracia, Señor. Padre Celestial, yo he alcanzado tu gracia por tu misericordia, Señor. Cada uno de nosotros, Padre Celestial, podemos decir lo mismo, Señor. No es porque nosotros somos buenos, no es porque nosotros te buscamos, tú no buscaste a nosotros. Sublime gracia del Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos tienes en tu plan, en tu noticia, Señor. Padre Celestial, son grandes cosas que tú tienes preparadas para tu pueblo, Señor. Padre Celestial, es tiempo, Señor, de levantar las cabezas, es tiempo, Señor, de cumplir con tu demanda, con el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Verdaderamente es glorioso la labor, es gloriosa la labor para la cual tú nos has llamado, Señor. Padre Celestial, no somos dignos de ella, Señor, de llevar a cabo aquella obra perfecta, Señor, aquel ministerio perfecto de tu Espíritu Santo, Señor. No somos dignos, Señor. No hay nadie en la tierra digno de esto. Es por gracia, es por misericordia, Señor, que tú nos has llamado a hacer esta labor, Señor, que es más importante que cualquier cosa y ni se compara con las cosas que se hacen en la tierra, Señor. Padre Celestial, despierta a tu pueblo, Señor. Despiértanos a esta realidad, Señor, a la cual tú quieres, Señor, que entremos, Señor. Padre Celestial, a la cual tú nos estás introduciendo, Señor. Padre Celestial, sabiendo que no hay nada más importante, Señor. No hay nada más glorioso, Señor, que la manifestación de los hijos de Dios. Tus hijos, Padre Celestial, en perfección. Padre Celestial,
Para que esto acontezca, Señor, necesitamos rendir nuestras vidas, Señor, a ti, Señor, para que seas tú haciendo lo que tú sabes hacer, Señor, a través de nosotros. Rendir nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo, Señor, de nosotros, Señor. No es fácil, Señor, pero todo es posible, Señor. Para el que cree, todo le es posible, Señor. Porque es nuestra fe en ti la que produce todas estas cosas imposibles, Señor. Pero eres tú, Señor, obrando en medio de tu pueblo, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue hablando, Señor. Siga tu presencia con nosotros. Habla tú y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Y la gloria y la honra sea para ti, Señor. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya habíamos mencionado, el tema en esta oportunidad es el camino de la perfección. Ya habíamos hablado anteriormente de la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando hablamos de eficaz, estamos hablando prácticamente de perfección. Son sinónimos, porque eficaz es cuando se cumple con el objetivo. Entonces, en este caso, perfección es cuando se cumple una expectativa. En este caso, la expectativa de alguien o de algo, o nuestra expectativa. Porque todos hacemos muchas cosas. En la vida se hacen muchas cosas. Nuestros padres esperaban de nosotros que les fuéramos obedientes y recibiéramos de buena gana la instrucción para que pudiéramos crecer y madurar como debe ser y poder independizarnos luego para luego tener familia y tener un hogar y todo honradamente, todo decentemente. Es lo que desea un padre para un hijo, que haga las cosas bien. Un padre no quiere, nuestros padres no quieren que nosotros muramos en edad temprana por estar haciendo las cosas mal. Por eso ellos nos instruyen de la mejor manera posible. Ellos esperan algo de nosotros y es que nosotros seamos obedientes, que tomemos la corrección, tomemos la disciplina para que seamos hombres y mujeres de bien. Eso es lo que nuestros padres esperan de nosotros. También en el trabajo que nosotros tenemos, esperan algo de nosotros, que nosotros cumplamos con lo que se nos ha pedido, el trabajo que se nos está pidiendo que hagamos y lo hagamos bien. Hay algo que se espera de nosotros. Eso que se espera, lo que nuestros padres esperan de nosotros, lo que nuestros trabajos esperan de nosotros, es eso, está allí intrínseco la perfección. ¿Por qué? Porque perfección tiene que ver con cumplir. Cumplir con las expectativas de alguien, con lo que alguien nos mandó a hacer y hacerlo exactamente como se nos pidió que lo hiciéramos. A veces no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas y ahí es donde tenemos que esforzarnos para hacerlas bien. Pero cuando logramos hacer las cosas bien y que la persona dice verdaderamente eso es lo que yo esperaba de ti, entonces es perfecto, se hizo una obra perfecta. La perfección está, todos de alguna manera u otra deseamos la perfección. Aún en las cosas, como por ejemplo este micrófono, yo espero que este micrófono funcione correctamente y transmita la voz sin ninguna interferencia, sin ningún problema, la transmita bien. Y si lo hace es cumple con lo que yo espero. Abraham
mejores micrófonos y todo eso, pero en este caso lo que yo espero de este micrófono es eso. Básicamente, lo que yo espero de un lapicero es que escriba. Porque si un lapicero no escribe, no está cumpliendo, no es perfecto en sí. Entonces nosotros queremos que las cosas funcionen bien. Nosotros queremos que la gente o las personas hagan lo que nosotros les pedimos que hagan en cierto y determinado momento. Nuestros padres esperan algo de nosotros. Nuestros jefes, vamos a decirle así, en el trabajo esperan algo de nosotros. Entonces, perfección se asocia y es un cumplido. Es cumplir con una orden dada. Es cumplir con lo que se espera o con lo que alguien espera de uno. Nosotros esperamos que a nosotros nos presten atención cuando hablamos. Nosotros esperamos que las cosas que tenemos funcionen, el reloj funcione, el celular funcione. Nosotros esperamos que el televisor funcione, que la computadora funcione. Nosotros esperamos esas cosas. Y eso está involucrado lo que es perfección. Entonces, en este caso, perfección es cumplir con la expectativa de alguien, en este caso, o cuando algo cumple con las expectativas nuestras o de alguien más. Entonces, en este caso, eso es perfección. Perfección es un cumplido, es una obra perfecta. Entonces, cuando hablamos de perfección desde el punto de vista cristiano, hay algo que Dios espera de usted y de mí. Hay algo que Dios quiere que hagamos. Hay algo. Te dirá, pero ¿qué será eso que Dios quiere? Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos perfectos, como dice la Escritura, podemos leerla, Mateo 5, 48. Dios espera de nosotros que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Es posible esto? Sí es posible. ¿De qué manera? Si lo decimos de una manera sencilla es teniendo al perfecto dentro de nosotros, teniendo de su espíritu. Así como Jesús, en Jesús moraba el Espíritu de Dios y él decía, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. El que está en mí es el que hace las obras. El Padre, Dios Todopoderoso, estaba en un cuerpo de carne. Y Él era el que hablaba, Él era el que hacía, porque Él estaba dentro de ese cuerpo de carne. Y todo lo que hacía era perfecto. Todo lo que hablaba era perfecto y tenía perfecto cumplimiento. ¿Por qué? Porque era Dios que lo hacía. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces nosotros llevaremos a cabo obras perfectas. Diremos cosas perfectas. Es tener el Espíritu Santo para poder ser perfecto. Porque es tener al perfecto dentro de nosotros, así como fue en Jesús, el perfecto. Dios allí hecho carne, ahora Dios hecho carne en nosotros para hablar las cosas y acontezcan, hacer las cosas perfectas. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una orden. Jesús no lo diría si no fuera posible. Jesús lo dijo porque es posible. Entonces, es una orden. Vamos a leer varias escrituras, así seguidamente, para que veamos claramente. Escrituras muy conocidas, pero ellas mismas hablan por sí solas y confirman lo que dice en una parte, lo dice en la otra, todo es perfecto. Porque Dios nosotros no podemos tomar una escritura y aislarla del resto. No, todo tiene que cuadrar con todo lo que Dios ha dicho. Un versículo tiene que cuadrar con todos los versículos de la Biblia.
En otras palabras, dice San Juan 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es Él, es Dios hecho carne. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por la misma obra, porque era el Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús dijo, lo mismo que yo hago, tienen que hacerlo ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes. Si creemos lo que Dios ha dicho, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, si creemos verdaderamente de todo corazón, entonces Dios va a cumplir esto, dándonos su Espíritu para que nosotros llevemos a cabo las obras de Dios, porque es Dios morando en nosotros, es Dios haciendo. Entonces tenemos que rendir nuestras vidas al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo haciendo y obrando. Entonces nosotros estamos viviendo en dos mundos, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, y el Espíritu Santo quiere hacer, quiere obrar, quiere hacer, pero nosotros por otro lado queremos hacer también. Entonces es tan solo nosotros rendirnos, dejar de hacer, dejar de pensar a nuestra manera, dejar hablar a nuestra manera, dejar de hablar de nuestra manera, dejar quedarnos quietos y dejar que Dios nos diga qué decir, nos diga qué hacer a medida que nosotros nos vamos rindiendo. ¿Cómo es esto posible? A cada minuto, a cada segundo tenemos que preguntarle al Señor. La oración. Cuando nosotros nos oramos y nos consagramos a Dios y vivimos vidas rectas y agradables delante de los ojos de Dios, el Espíritu de Dios, Él puede usarnos. De una manera que a veces ni nos damos cuenta, a veces tenemos que orar en todo tiempo, pero a veces ni siquiera o hemos orado por aquello y vemos que Dios haciendo. ¿Por qué? Porque debemos vivir vidas consagradas todo el tiempo para que Dios pueda usarnos, aun en los momentos que no nos damos cuenta. Pero tenemos que estar disponibles para Dios, y la manera de estar disponible para Dios es viviendo vidas rectas, haciendo lo bueno, consagrándonos y manteniéndonos en oración, orando en todo tiempo. Y de esa manera Dios halla un lugar para el obrar. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que es el Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros como seres humanos actuamos para nuestro propio perjuicio. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas para nuestro bien, pero resulta ser que cuando esas cosas las hacemos nosotros, siempre eso nos lleva a autodestruirnos. Si no lo ve de esa manera, vea la ciencia. La ciencia es el hombre obrando, el hombre esforzándose y haciendo. ¿Y a dónde nos ha llevado la ciencia? A nuestra propia destrucción, nuestra propia perdición. Usted dirá, hay mucha tecnología y mucho avance. Bueno, así como es el avance de la tecnología, así mismo es el avance de la maldad, porque van de la mano. Todo lo que el hombre hace, todo lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, nos destruye, nos lleva a camino de perdición. Por eso es que
Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos para hacer las cosas. Debemos confiar en Dios para hacer las cosas. Entonces nuestras obras son obras que nos llevan a la muerte, son obras de muerte. Pero si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos lo que Él nos dice, entonces son obras para vida de nosotros. Eso lo que tiene que ver con Dios, su palabra, con lo que Dios nos manda hacer y de la manera como Dios nos manda a vivir, es para vivir. De hecho, una de las cosas que podemos ver claramente es que cuando entregamos nuestras vidas al Señor, nuestro semblante cambia. Ya no es un semblante amargado, sino un semblante dulce. Ya cuando llegamos a los caminos del Señor, aún nuestra carne, digamos, experimenta una especie de buen trato, y eso lo refleja, porque una persona que vive una vida perdida, alejada de Dios, lo más normal, pues, es que envejezca más rápido, se acabe más rápido, porque está haciendo mal con su vida y se está autodestruyendo. Pero lo que Dios nos pide hacer a nosotros ahora como cristianos es cosas para nuestro bien, para cuidar este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, las cosas que hacemos es para bien, y eso lo refleja nuestro rostro más saludable y todo bien, porque verdaderamente Dios nos está guiando por el camino de la vida, y eso lo vamos a reflejar. Si nosotros tratamos bien este cuerpo, nuestro cuerpo se va a ver bien, pero si tratamos mal este cuerpo con pecado, con tantas cosas malas que se hacen en este mundo, entonces vamos a deteriorar este cuerpo. Básicamente es como un ejemplo así. No es la regla, no es la norma, pero eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve a simple vista en la mayoría de los casos. Es algo que se ve superficialmente, aunque realmente Dios lo que vivifica es nuestra alma. Pero nuestros cuerpos son beneficiados también con esa vida de Dios. Repercute a nuestros cuerpos. Entonces, hacer obras de vida es hacer la voluntad de Dios. Hacer obras de muerte es hacer lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, en este caso, si dice la Escritura que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nos va a llevar a ser como Jesús. Tal y cual como Jesús. Entonces, dice, voy a leerlo de nuevo y voy a leer los otros versículos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya no debemos, si tenemos el Espíritu Santo, no debemos vivir conforme a la carne. Ahora rindámonos al Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ves? Siempre, si vivimos a nuestra manera, vamos a morir. Pero si vivimos a la manera de Dios, como hijos de Dios, entonces vamos a vivir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, hacer un lado el yo, para que sea Dios, viviréis. Eso es todo. O sea, cuando se obra sin Dios, es para muerte. Cuando se hacen las cosas con Dios, Dios guiando, es para vida. Cuando nuestros hijos, pues vamos a poner un ejemplo. Cuando nuestros hijos hacen las cosas por su cuenta y no obedecen al padre, no obedecen a los padres, si ellos siguen así en desobediencia y se les deja de esa manera, ellos van rumbo a su propia muerte, porque los hijos están para estar sujetos a los padres y recibir la instrucción necesaria para vida.
para que vivan bien, porque cualquiera en la calle, cualquiera en el mundo afuera puede engañarlo, puede hacerle mal, puede aún hasta acabar con sus vidas. El mundo es peligroso, por eso hay que criar bien y hay que mantener esa crianza de Dios, o que Dios demanda como padre a nuestros hijos para que ellos vivan correctamente y vivan largos días. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos, para que te vaya bien. Pero si ese hijo no obedece y el padre lo deja hacer las cosas a su propia manera, tarde o temprano va a morir, va a echar a perder su vida. Pero si el hijo obedece, vive. Si el hijo hace las cosas que dice el padre para su bien, entonces va a vivir. Eso es básicamente el ejemplo que podemos ver en este caso. Obras que llevan a la muerte son malas decisiones. Hacer las cosas mal. Obras que llevan a la vida es hacer las cosas bien, conforme a como Dios dice que se haga. Por eso esto es muy importante. Así que la perfección no está muy lejana, está allí. Es Dios. Si verdaderamente recibimos su Espíritu Santo y obedecemos, entonces verdaderamente vamos a hacer y vamos a reflejar esa perfección de Dios. Por eso dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No hay manera de que nosotros conozcamos la perfección sin Dios. No hay manera de conocer la perfección. Lo que el hombre anda buscando, la perfección. Sin Dios no es posible. Sin Dios no es posible. Por eso la ciencia avanza y quiere hacer las cosas mucho mejor, duraderas y todo eso. Pero como la hace sin Dios, entonces es para su propia destrucción. Entonces, en este caso, la perfección de Dios es para bien. Es para hacer las cosas bien para nuestro bien. Dios quiere que conozcamos la perfección. Y la única manera de conocer la perfección, la verdadera perfección, es conociendo a Dios. Porque realmente hay cosas que el hombre se propone y las hace perfectas. Pero ¿cuánto dura? Ese es el punto. ¿Cuánto dura? ¿O es para bien? O sea, imagínense, el hombre hace las cosas y todo, pero es para su propia destrucción. Pero lo que Dios hace es para vida. La perfección de Dios es duradera y es para vida. Entonces, fíjese, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vamos a hablar de la perfección de Dios. Estamos colocando ciertos ejemplos en lo natural para que entendamos que es perfección. Pero realmente vamos a hablar de la perfección en Dios. Lo que es la verdadera perfección en Dios. En el mundo hay un concepto de madurez, por ejemplo. Dice, este es un hombre hecho y maduro cuando ha estudiado, ha ido a la universidad, tiene un buen trabajo y bueno, es un hombre hecho y maduro. Pero realmente la madurez en Dios es diferente. La madurez en Dios es diferente a como la humanidad lo presenta, pues. En realidad la madurez en Dios es distinta. Entonces todo en Dios es distinto. Básicamente, lo de Dios es perfecto. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vamos a hablar de la perfección en Dios. Lo que Dios llama perfecto y cómo alcanzar esa perfección. Por eso nosotros podemos ver lo que es Filipenses. Filipenses capítulo
3, vamos a leer unos versículos, el versículo 10 en adelante. Dice así Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por un lado, Pablo decía: hermanos, el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en el 15 dice: así que todos los que somos perfectos, él se incluye como perfecto, pero antes había dicho ni que ya sea perfecto. Entonces, por un lado no es perfecto y por otro lado es perfecto. Entonces, ¿qué es una contradicción? No, no es una contradicción. Él está hablando de dos cosas. Vamos a decir, si lo enfocamos de esta manera para que usted pueda entenderlo. Hay una perfección a largo plazo y hay una perfección a corto plazo. La perfección a largo plazo, en este caso a la cual se refiere Pablo, es de llegar a la meta. La meta para todo cristiano es llegar al fin de nuestras vidas, o hasta cuando el Señor llegue, porque a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay dos maneras de llegar a la meta como cristiano. Una es muriendo, o sea, me refiero a morir, a partir con el Señor, irnos de aquí al cielo, o sea, partiendo con el Señor. Y la otra es llegar a la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Dios ha resucitado a los muertos, nosotros que estamos en vida seremos transformados. Hay dos maneras de llegar a la meta, y es de esa manera, como cristiano. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos empiezan la carrera, pocos la terminan. Voy a decirlo de esa manera, soy yo diciéndolo para que ustedes me entiendan. Muchos comienzan la carrera como cristianos, pero pocos llegan al final como cristianos. Se descarrían, se apartan y se pierden. No les resulta ser cristiano, no sé. Verdaderamente lo que podemos decir es que verdaderamente no llegaron, no profundizaron en Dios, no experimentaron la gracia de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo, y por eso se apartaron. Eso es lo que podemos decir al respecto. Pero fíjese, hay una meta, como en lo natural. Todo aquel que, por ejemplo, en las Olimpiadas sale a correr, tiene un punto de partida, digamos un punto de partida y un punto de llegada, que es la meta. Esa persona empieza a correr y en el transcurso, digamos, llega a una cuarta parte, o sea, todavía no ha llegado a la meta, va como una cuarta parte, ya corre una cuarta parte, él no puede decir que ya llegó. Llega a la mitad, tampoco puede decir que ya llegó. Es cuando llegue a la meta que él puede decir, ya llegué, ya lo alcancé, pasé la meta.
Es eso básicamente. Hay un lugar de llegada, por ejemplo, un lugar de destino. Por ejemplo, cuando vamos a la casa de algún familiar, nosotros no nos quedamos a mitad de camino, no. Nosotros hacemos el esfuerzo y el empeño hasta llegar al lugar que queremos llegar y decir, ya llegué. Gracias a Dios, ya llegué, todo bien, gracias a Dios. ¿Ves? Eso. Entonces, en este caso, espiritualmente hablando, todo cristiano, como dice la Escritura, tiene que cumplir esto. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es llegar al fin como cristiano. Entonces Pablo decía, no que Pablo pensaba que se iba a descarriar o algo así por el estilo, no, sino que Pablo dijo, como cristiano, Pablo estaba consciente de que tiene que recorrer un cierto trayecto y el recorrido tiene que ver con nuestras vidas. La vida de un cristiano cada día es servir a Dios. No hay un decir como que me voy a jubilar de Dios, no, sino que cada día de nuestras vidas, mientras vivamos, mientras respiremos, mientras Dios en su gracia esté con nosotros, o sea, ayudándonos y fortaleciéndonos y sustentando nuestras vidas, nosotros estamos llamados a servirle a Dios. Y nosotros terminamos nuestro servicio a Dios es cuando partimos de esta tierra o cuando el Señor venga por nosotros. Pero mientras haya hálito de vida en nuestras vidas, nosotros tenemos que, y nosotros le hemos de servir al Señor, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, en cuanto a propósito, Dios nos dio vida a través de su Espíritu Santo para que le sirvamos todos los días de nuestras vidas. Entonces, nosotros no podemos pretender haber cumplido con ese propósito si todavía vivimos, no. Nosotros cumplimos hasta cuando llegamos a la meta, ya sea que partimos de esta tierra o el Señor venga por nosotros. Ahí es donde vamos a cumplir el propósito, servir a Dios hasta el final. Entonces, por eso es que Pablo lo explicó y él dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, ya lo recorrido está atrás. Ya lo que ha avanzado está atrás. Yo sigo mirando hacia adelante y extendiéndome, caminando, corriendo, como sea, hacia adelante para llegar a la meta, para alcanzar el premio que Dios nos ha dado. El premio Dios nos lo va a dar al llegar al final. Si no llegamos al final, olvídese del premio. Pero el premio es para llegar al final. Entonces, el premio es para los que terminan la carrera. Entonces, en este caso, perfección se enfoca desde el punto de vista de completar una labor. Y en este caso, el completar nuestra labor tiene que ser hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Es ahí completamos nosotros nuestra labor. Entonces, es una perfección a largo plazo, porque nosotros, como dice la Escritura, vamos de luz en luz. Y en otras palabras, estamos esperando hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Y así por el estilo. O sea, nosotros cada día estamos haciendo las cosas cada vez mejor para el Señor y nos esforzamos y eso, pero todavía no hemos terminado. Otra cosa es, como les voy a leer también, ya vamos casi llegando a la hora, pero vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Voy a leer el versículo 6 para que veamos algo. Fíjese, aquí Pablo ya había alcanzado la meta prácticamente. O sea, prácticamente porque ya no le quedaba tiempo de vida. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él ya sabía, ya había sido sentenciado y lo iban a quitar la vida.
Y por eso él dijo, he peleado la buena batalla. Ya yo peleé. Ya terminé, ¿verdad? Llegué. He acabado la carrera, ¿ves? Ya la carrera que él dijo que no había terminado y no que lo haya alcanzado y no que haya llegado a la meta, prosigo hacia adelante extendiéndome. Bueno, eso era antes. Pero ya aquí, ya él sabía que ya sus días estaban contados, ya había sido ya tenía que partir. Y por eso él dijo, ya he peleado la buena batalla, o sea, ya no voy a pelear más, ¿qué voy a hacer más? He acabado la carrera, o sea, ya corrí, ya llegué a la meta. He guardado la fe. Esa es una victoria para todo cristiano. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Eso es lo que él decía, el premio, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve? Ahora sí, el premio. ¿Ve? El premio es para los que terminan la carrera. El premio, o sea, no importa si usted va lento o rápido, pero tiene que llegar. ¿Para qué? Dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es una manera de enfocar la perfección. Una perfección a largo plazo. Pero por otro lado, ¿cómo debemos vivir? Ahí es donde. Así que todos los que somos perfectos debemos vivir como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios y debemos ser perfectos. Vivir cada día siendo perfectos, haciendo la obra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, debe haber un sentir, digamos, un mismo deseo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios cada día nos revela a nosotros lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Por eso debemos vivir vidas consagradas y rendidas a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Paso por paso. Ya es una perfección, digamos, diaria. Tenemos que ser perfectos cada día. Estamos llamados a ser perfectos cada día. ¿En base a qué? En base a lo que Dios nos ha dicho. Si no, seremos desobedientes ante los ojos del Señor y Dios espera que seamos obedientes. En este caso, la perfección se enfoca en obediencia. ¿En obediencia a qué? A lo que Dios nos ha revelado. Por eso dice, pero aquello a que hemos llegado, o sea, hasta donde Dios nos ha traído, hasta donde Dios nos haya revelado, sigamos una misma regla. O sea, hay algo que Dios ha establecido, hay algo que Dios quiere que se haga, por eso los mandamientos de Dios son mandatos. Es una regla de Dios. O tú la cumples y vives, o no la cumples y mueres. ¿Ves? Citamos una misma cosa. Entonces, la regla que Dios nos... La palabra de Dios es la norma que Dios nos ha dejado, pero hay muchas cosas hay cosas que de repente no están muy claras para nosotros. Y hay cosas que no, o sea, hay cosas así, pues. Entonces, en este caso, Dios, por su Espíritu, como Dios está en su iglesia, Dios está en su pueblo, Dios nos dice, ahora tienen que hacer esto. Dios nos ha llamado ahorita a orar. Dios nos ha llamado a orar. ¿Para qué? Para que Dios derrame lo que Dios va a derramar en su pueblo. Dios va a derramar su poder para la última obra final que va a llevar a cabo Dios a través de su pueblo en este tiempo. Entonces, ¿cuál es la obediencia? Hasta dónde hemos llegado, Dios nos está diciendo, oremos. Tenemos que ser perfectos en eso, obedecer y orar, como Dios nos dice que debemos orar. Orar para que Dios manifieste su poder. Orar para que Dios haga como Él va a hacer. Hay una oración. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Una oración. Hay que orar. Porque hay algo que tiene que hacer el pueblo del Señor antes de irse de esta tierra. Entonces, es una perfección diaria. Debemos vivir siendo perfectos.
día tras día. Y eso es en base a lo que Dios nos ha revelado. Por eso es que Job era varón perfecto. Bueno, usted diría, pero es que él no tenía el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que Dios esperaba de él? No que recibiera, no que tuviera el Espíritu Santo. Dios no esperaba que Job tuviera el Espíritu Santo, no. Porque el Espíritu Santo no había sido dado. ¿Qué es lo que esperaba Dios de Job? Que en lo que conocía a Dios fuera obediente. Eso es lo que Dios esperaba. Por eso es que el Señor dice aquí Job 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ve? Eso. Ese es el concepto que Dios tenía de Job. ¿Por qué? Porque en lo anterior usted lee al principio del capítulo 1 y usted ve por qué Dios está diciendo eso. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Porque Job verdaderamente dice, dice así. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltar el versículo 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Ves? Por eso es que era perfecto. No solamente él vivía una vida recta, sino que él vivía intercediendo por su familia. Porque eso es lo que se espera de un hombre perfecto, una mujer perfecta. Dios nos llama a ser perfectos para que cumplamos con el mandato de Dios y ayudemos a otros. De hecho, básicamente, perfección, ser perfecto, es ser maduro. Porque ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que un padre espera de un hijo? Que llegue a la etapa de madurez. Y para los efectos, la etapa de madurez sería perfección. Sería llegar a un estado pleno en cuanto a naturalmente, corporalmente, en cuanto a mentalidad. Es una estatura. La madurez es una estatura. Y es lo que se espera de todos. Que todos que nacemos lleguemos a la madurez. Y por eso la madurez es asociado con perfección. En este caso, la perfección desde el punto de vista de madurez se puede ver como una persona que ha llegado a una edad y de estatura y conocimiento que pueda valerse por sí mismo, estoy hablando de lo natural, y tener la capacidad de ayudar a otros en su condición. Todo padre cría a sus hijos para que puedan desempeñarse y desenvolverse solos afuera en el mundo, en tanto peligro, pero que sepa moverse con prudencia y con cautela y tenga la capacidad también de ayudar a otros. Eso es lo que se espera. Por eso es
una forma de perfección, la madurez. En Dios la madurez es así. La madurez en Dios, en este caso, no es como uno valerse de uno mismo, sino que la madurez se trata básicamente de vivir una vida rendida a Dios para ser como Él, ser como Dios. Ser como Dios es ser como Jesús, vivir como Jesús y saber qué hacer ante las circunstancias y poder ayudar a otros. Entonces, en este caso es depender nosotros, no del hombre, no de la gente, sino depender de Dios, aprender a tener una total dependencia de Dios, guiado por Dios, dejándonos guiar por su Espíritu y poder tener la capacidad de ayudar a otros, sobre todo a otros que están empezando en este camino, poder ayudarlos en la fe y en el conocimiento de Dios, o sea, traerlos a Dios, llevarlos a Dios. Entonces, básicamente, la perfección como a la cual Dios nos está llamando es ser maduros. Por eso podemos ver una escritura y ya con esto terminar, porque hay muchas cosas que podemos hablar de este tema. En Efesios capítulo 4, este es el fin de Dios, a lo que Dios quiere que lleguemos. Dice el versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿ve? Es una medida, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Es madurez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, gente madura, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, no ser llevado por cualquier viento de doctrina, ni por lo que dicen los demás, sino que ser gente madura, sólida en el Señor. Entonces, básicamente eso es lo que Dios espera de nosotros como gente que está llamada a ser perfecto, gente madura en el Señor. Entonces, este tema lo vamos a seguir ampliando porque es muy importante y hay varios aspectos que podemos tomar en cuenta allí. La obediencia es principal. La consagración a Dios es una de las cosas que debemos hacer cada día, vivir cada día, como debemos vivir cada día, orando, leyendo, escudriñando pues la Escritura, meditando en las cosas del Señor, apartándonos del mal, tomando decisiones correctas conforme a la guianza del Espíritu de Dios, viviendo de esta manera, viviendo en la fe, creyendo en lo que Dios nos ha dicho, poniéndolo por obra, es que nosotros vamos a ser templo del Espíritu Santo para que Dios haga lo que Dios quiere que hacer a través de nosotros. Ya cuando recibimos el Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo. Ahora necesitamos que Dios haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer. Y de esa manera nosotros obremos en perfección. ¿Cómo llegaremos a ser como nuestro Padre que es perfecto? Teniendo a nuestro Padre que es perfecto en nuestras vidas. ¿Cómo un niño llega a ser como su padre? Teniendo dentro de él las instrucciones de sus padres. La disciplina, todas aquellas cosas en las cuales le enseñaron sus padres. Teniendo y atesorándole en sus corazones, es que puede llegar a ser como sus padres. En nuestro caso es más allá de que enseñanza. En nuestro caso es teniendo el Espíritu Santo y atesorándolo en nuestros corazones y obedeciendo a Dios. Es como llegamos a ser como nuestro Padre. Así que Dios nos ha llamado a ser perfectos como cristianos. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros y hay algo a lo cual Dios nos está llevando
para que todos nosotros como hijos de Dios seamos participantes de esto, que va a acontecer, hacer una obra nunca antes vista, que Dios va a hacer a través de su pueblo, un ministerio, un avivamiento, en el cual serán manifestados, serán dados a conocer los hijos de Dios, porque eso es lo que está esperando la naturaleza, eso es lo que están esperando nuestros hermanos que están esperando por nosotros, están esperando por ese momento, que sean manifestados los hijos de Dios. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para recibir instrucción tuya, Señor, y saber lo que tú esperas de nosotros, Señor, lo que tú quieres y cómo lograr eso, llegar a eso que tú quieres para nuestras vidas. Por lo tanto, Padre Celestial, honramos y te glorificamos, Señor, porque verdaderamente no lo merecemos, pero tú, Señor, has hecho posible estas cosas, Señor, en nosotros, Señor, porque no somos como éramos antes, Señor. Tú nos estás llevando, Señor, verdaderamente a vivir como debe ser, como conviene, Señor. Para eso debemos rendirnos cada día, Señor, para que seas tú obrando a través de nosotros, conforme a lo que tú has prometido, Señor, que los que creen en ti, Señor, las obras que hizo Jesús, esas mismas obras, nosotros vamos a llevarlas a cabo, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada corazón, Señor. Sé tú, Señor, Padre Celestial, conmoviendo, Señor, tocando los corazones, Señor, para que, Padre Celestial, aquellos que no han tomado decisión por ti, Señor, puedan tomar esa decisión y puedan experimentar tu gracia y tu favor, Señor. Sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, ayuda al que está necesitado, Señor. Sea tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, y tu fortaleza, tu fe, Señor, nuestros corazones para alcanzar todas aquellas promesas que tú nos has dado, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Invitamos para los próximos servicios. Nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor y Dios hablando a través de ellos. Así que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.